Hola a todos, bienvenidos otra vez a otra parte de Creando un juego con OpenGL desde cero. Habíamos dicho que en esta siguiente parte de la serie íbamos a ya empezar a hacer el triángulo. Entonces, ¿por qué un triángulo? Bueno, vamos a explicar en este video muy rápidamente cómo funciona todo lo que es OpenGL y así, para de esa forma poder tratar de explicar de una mejor forma por qué el triángulo. Primero que todo, siempre se trata de dibujar un triángulo primero porque es como el primitivo más pequeño que hay. Claro que hay líneas y hay puntos, pero las líneas y los puntos son como decir casi unidimensionales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos ya empezar a trabajar en dos, incluso en tres dimensiones, todo se empieza a conformar de triángulos. Entonces yo tengo aquí en Paint este triángulo y vamos a ver, o sea, cómo funciona. Entonces vamos a imaginarnos que esta es nuestra pantalla y tiene sus coordenadas. Si yo tengo aquí un plano de coordenadas, como las que vimos en la escuela todos cuando éramos pequeños, tenemos tres puntos, ¿no? Vamos a ponerlos con rojo o algo así, que son los vértices, y esto forma un triángulo. Y cada uno de estos triángulos tiene coordenadas. Pues, ¿qué sucede? Este tiene coordenada, digamos, 10 10 y este 20 15 y este 5 5 y 5 5. Entonces de esta forma tenemos una especie de triángulo ahí medio raro. Lo que pasa con el triángulo es que si nosotros unimos los triángulos siempre se va a formar un plano de dos dimensiones. No importa si estás en un mundo de tres dimensiones, no importa si de pronto tenemos ahora un X, un Y, pero también un Z, y cogemos tres puntos aleatorios, uno por acá atrás, uno por acá al frente y uno por acá. Si nosotros unimos el triángulo, esto siempre va a ser un plano. Nosotros siempre nos tratamos de enfocar en dibujar el triángulo, que es el plano más pequeño que hay, la figura que conforma todo. Y resulta que a partir del triángulo se puede hacer prácticamente todo. ¿Sí? No se pueden hacer esferas perfectas y cosas así, pero si nosotros ponemos, por ejemplo, un cuadrado, resulta que el cuadrado no es nada más que la unión de dos triángulos, o incluso de cuatro triángulos en general. Igual casi toda figura se puede reducir a triángulos. Vamos a poner este hexágono, vuelve a reducirse en triángulos. Todo se forma a partir de triángulos. Incluso los triángulos mismos pueden ser una unión de triángulos, como vamos a ver ahorita. Este es un triángulo, y si yo aquí hago otro triángulo, pero al revés, podríamos decir que un triángulo está conformado por cuatro triángulos. Entonces casi todo se puede hacer con esto. Si tratamos de hacer una especie de esfera, resulta que la esfera es la unión de infinitos triángulos. Lo de este vuelo, algo así. O sea, son triángulos casi no separados, y cada cantidad de triángulos que se aumenta va a generarse una figura más cercana a la esfera. Entonces en realidad podemos hacer este tipo de cosas tan simple como poniendo triángulos y triángulos y triángulos, y como ven, aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo, aquí hay otro triángulo. Si logramos dibujar el triángulo, logramos dibujar todo. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar el triángulo? Primero hay que identificar algunas cosas. Primero, que nuestra ventana, en este caso es 800, como lo hemos puesto por 600. Entonces tiene 800 en este sentido y 600 en este sentido. Entonces, ¿cómo hace la computadora para graficar? Pues toma los píxeles desde este punto y grafica en este sentido, así, 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 y luego hacia abajo, ¿no? Entonces empieza a hacer tan, tan, tan por filas. Eso es al menos lo que yo entiendo de las últimas veces que he visto gráficos. Entonces el triángulo, ustedes podrían confundirse con decir que este triángulo tiene aquí un vértice en el 400, por ejemplo 100. Porque si aumentamos 100 para acá y 400 para acá, podría ser eso. Pero lo que pasa es que es un poco más complicado. Y aquí es lo que entra OpenGL. Entonces OpenGL tiene coordenadas canónicas que van, si nuestra ventana es esta, nuestra ventana no es necesariamente nuestras coordenadas canónicas. Si ustedes recuerdan, lo que sucede es que nosotros le vamos a decir a OpenGL que hay un tamaño, le podemos decir 800 por 600. Y OpenGL va a transformar esto a sus coordenadas canónicas, que son de menos 1 a 1 en X. Esto es en X, de menos 1 a 1 en X, y de menos 1 a 1 en Y. Entonces se vuelven coordenadas normalizadas de entre menos 1 y 1. Nada más. Los va a transformar.
Y entonces nosotros con un comando que vamos a ver, vamos a setear, vamos a poner esas coordenadas, o sea, el 800 por 600 le vamos a enviar a OpenGL a que transforme a estas coordenadas canónicas. Y lo interesante es que no necesariamente tenemos que enviarle un 800 por 600. Puede ser, por ejemplo, que nosotros queremos que solo se renderice esta parte de la ventana y que solo esta parte de la ventana tenga efecto OpenGL. Entonces le podemos dar ciertas coordenadas, digamos 0, 100 en X, 0 en Y. Entonces le decimos, empiezas en 100, 0 y dibujas hasta 700, 500, ¿ya? Y de esa forma solo nos va a graficar en esta zona de aquí. Y solo a esta zona de aquí la va a transformar en una coordenada canónica. Vamos un rato a dejar las coordenadas canónicas. Lo importante de aprender aquí, porque ya vamos a ver eso del tamaño en otro momento, es que las coordenadas canónicas van en X desde menos 1 a 1 y en Y vamos a hacer incluido así, incluido, y en Y van desde menos 1 a 1 también. ¿Y qué podemos hacer con esta información? Podemos transformar nuestra ventana o nuestra zona de graficar, que vamos a ponerla por aquí abajo. Esta es nuestra zona de gráfico, que tiene un nombre, por cierto. Se llama, tiene un nombre, viewport. No es nuestra window, porque como vimos, la window puede tener este tamaño de 800 por 600, pero solo queremos que grafique solo queremos que grafique esta zona de aquí. ¿Sí? Entonces, si solo queremos que grafique esta zona de aquí, esto es nuestro viewport, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el viewport de acá abajo, que como ya vimos, va a venir en X desde menos 1, eso quiere decir que esto es menos 1 y esto es 1, y en Y va desde menos 1 a 1, pero en Y va así, desde menos 1 a 1. Y podemos darnos cuenta que tenemos un punto central, que es el 0, 0, que está exactamente aquí, este 0, 0. Entonces el triángulo, como vamos a hacerlo con OpenGL, no necesariamente la gráfica funciona así, en el caso de OpenGL funciona así. Vamos a coger nuestro triángulo aquí, ¿sí? Y lo vamos a poner por ahí así, un poco más grande, lo vamos a mover. Entonces como tenemos las coordenadas de 0, 0 ahí, eso quiere decir que este triángulo no tiene coordenadas que vimos antes en esta otra zona, ¿sí? No tiene las coordenadas que vimos antes aquí, que es 400, 500, por ejemplo, ese vértice, sino que los vértices van a tener coordenadas relacionadas a esta entrada canónica. Entonces vamos a poner los vértices con un color morado. Voy a hacer aquí un circulito. Esto de aquí va a ser la coordenada. Si subimos para acá es 0 en X, pero 0,5, porque esto es positivo, ¿no? Este 1 es positivo, este es el negativo. 0,5 en Y. Este de acá en cambio va a tener un poco en X y en Y, va a ser menos 0,5 en X y menos 0,5 en Y, porque estamos retrocediendo en X hacia el menos y bajando en X en Y hacia el menos. Entonces este otro vértice es esas coordenadas. Finalmente estas otras coordenadas últimas son 0,5 en X, pero sigue siendo menos 0,5 en Y. Perdón si está un poco muy desastroso esto, pero es que queremos tratar de que entiendan. Entonces si no entienden me preguntan nomás. Bueno, finalmente, ahora que tenemos los vértices ya podemos dibujar el triángulo, porque solo hacemos líneas entre los vértices y OpenGL automáticamente se va a encargar de llenar lo que esté en el centro. Ahora sí, finalmente que ya tenemos las coordenadas, hemos podido deconstruir el triángulo en cierta información específica. Por ejemplo, tenemos un vértice, entonces tenemos vértices, un triángulo, al fin y al cabo, se conforma de vértices. Lo que voy a poner aquí en negro, tenemos que hemos llegado a que el triángulo es igual a 3 vértices. Ahora, el triángulo puede ser muchas cosas más, puede tener ángulos que no sabemos, puede tener 30 grados en un lado y 70 en el otro lado, puede tener una altura, todas esas cosas, pero el hecho es que si nosotros ya tenemos los 3 vértices, de pronto ya no nos interesa saber
los ángulos, la altura, nada de eso, porque los tres vértices nos dan toda la información que necesitamos. Si nosotros reconstruimos eso, ese triángulo a los tres vértices, ya tenemos todo, porque no necesitamos preocuparnos del largo, del ancho, o sea, no necesitamos preocuparnos de cuánto mide esto, no necesitamos preocuparnos de cuánto es la altura, no necesitamos preocuparnos de este ángulo, porque los vértices se encargan de manejar todo eso. Entonces la única información que realmente necesitamos para dibujar un triángulo son tres vértices. Luego, nosotros podemos tener un color, por ejemplo, que también vamos a ver luego en un futuro. Puede tener un color que en este caso es amarillo. Luego vamos a ver cómo el color funciona, porque es más complejo que solo decir amarillo. Sí, es mucho más complejo. Pero ya vamos a volver a eso en un futuro. ¿Sí? También, ¿qué más? Nada más, ¿no? Básicamente eso es todo. El triángulo es eso. Nada más, un color y un vértice. Y a partir de ahí, si nosotros unimos miles de triángulos, podemos hacer prácticamente cualquier cosa, incluido en 3D y en 2D. Si esto es lo que conforma un triángulo, esta información la necesita OpenGL. Entonces ahí entramos a la otra parte de este video, que es cómo comunicarnos con OpenGL y ese tipo de cosas. Hasta ahora nosotros solo hemos usado SDL, pero SDL no tiene nada que ver con OpenGL por sí mismo. No tiene nada que ver. Es más, les voy a poner no. Pero SDL te proporciona, si es que le pides ayuda, cierta forma de comunicación con OpenGL que podemos ver en un futuro, pero, o sea, que vamos a ver en posiblemente la siguiente parte, pero que por el momento no es necesario. Sí, perdón, no quería borrar eso, OpenGL. Pero en sí tienen que imaginarse que SDL es su propia librería que solo nos dio haciendo la ventana. Y ahora no hemos tocado nada de OpenGL hasta ahora, en los anteriores gráficos. Pero ahora sí, y vamos a decir cómo. O sea, nosotros instalamos al comienzo una librería llamada GLAD. Si se perdieron ese episodio o lo que sea, pueden regresar. ¿Sí? Nos instalamos la librería GLAD. Y GLAD, ¿sí? Que no significa nada así, solo le puso ese nombre, por cierto. El que lo creó solo dijo GLAD empieza con GL y ya, punto. No significa nada, pero eso lo que nos va a hacer es ayudarnos con la comunicación con OpenGL. Ya les expliqué esto en una parte anterior, pero GLAD lo único que hace es traernos las funciones de OpenGL a que funcionen. ¿Por qué? Porque OpenGL es algo que no existe en tu computadora, no hay que instalar. Eso viene por defecto en tu tarjeta gráfica de Nvidia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces viene por defecto en Nvidia. Lo único que pasa es que nosotros no podemos programar en la tarjeta gráfica de Nvidia. Nosotros no podemos escribir, ni tomar nada, ni nada por el estilo. Entonces GLAD nos da haciendo a nosotros esa parte y carga las funciones de OpenGL a nuestro CPU para que podamos utilizarlas. Entonces, en vez de preocuparnos de la tarjeta gráfica y de traer las funciones y de dónde están y ese tipo de cosas, GLAD nos da haciendo todo. GLAD, al fin y al cabo, realmente no tiene casi ni implementación. Lo único que hace es cargar, ¿qué fue eso? Cargar funciones, ¿sí? O métodos podríamos llamarlo, aunque método es otra cosa. De Nvidia en este caso lo voy a poner, pero no necesariamente tiene que ser de Nvidia. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a utilizar esto para generar nuestra renderización. ¿Cómo funciona entonces la programación en la vida real? Ya, o sea, nosotros tenemos que enviarle esos datos del triángulo, que eran los tres vértices, y el color tenemos que enviarle a la tarjeta gráfica, que es a Nvidia. Hay que enviarle de alguna forma, pero de nuevo nosotros no tenemos ninguna forma, pero GLAD nos ayuda con eso. Y ahorita vamos a entrar a lo que son los objetos que se generan para OpenGL. Entonces, vértices, por ejemplo, los vértices que pusimos en el triángulo tienen un objeto, que son los Vertex Buffer Objects. Hay muchos otros objetos. También hay, por ejemplo, los Index Buffer Objects, que vamos a ver en un futuro próximo. Pero nosotros podemos enviar estos Vertex Buffer Objects, tanto los vértices como el color. Y lo único que vamos a hacer es decirle OpenGL. Voy a cambiar de color por el momento. Vamos a tomar estos Vertex Buffer Objects. OpenGL usa los vértices. Es una función, digamos. Y lo único que vamos a hacer es pasarle estos vertex buffers aquí
los VBOs, y va a decir, ok, vamos, OpenGL usa GLAD, nos comunica con OpenGL, y OpenGL lo que hace es transformar esta información a vértices en su plano. Pero no lo puede hacer por sí mismo, lo transforma en una imagen que es el triángulo. Por el momento vamos a dibujar un triángulo así con el rojo. Entonces, si hasta ahora no se han confundido demasiado o han entendido algo de lo que estoy tratando de decir, pues perfecto, porque se pone más complicado. No podemos decirle solo dibujo un triángulo, porque ¿qué pasa si por alguna razón queremos que el triángulo sea más chiquito? O sea, ¿cómo les puedo decir? Nosotros podemos, a pesar de que los vértices ya nos dicen el tamaño del triángulo, luego nosotros en OpenGL podemos decir, queremos que le des la vuelta a la pantalla, por ejemplo, o que le cambies de color y que tenga 3 colores, y que sea azul en un vértice, verde en el otro vértice, rojo en el otro vértice, cosas de ese estilo, y que se genere un triángulo multicolor. Entonces, él tiene los vértices del triángulo, que son, en realidad, no tiene un triángulo, sí tiene los vértices, que son este y este. Pero OpenGL va a decir, necesito más de información, necesito que programes en los vértices la información, cómo vamos a utilizar, qué vamos a hacer, ese tipo de cosas. Y entonces OpenGL nos va a pedir lo que se llaman los shaders. Ahí viene una cosa muy importante, que son los shader objects. Son otro objeto, así como el vertex buffer objects son los shaders. Se han de haber escuchado este término si es que juegan Minecraft, por ejemplo. Los shaders son un programa, es programación, así como nosotros programamos en nuestro sistema normal y común, en C++, o en Python, o en JavaScript, lo que sea. Las tarjetas gráficas de Nvidia o de AMD o de lo que sea, también tienen un lenguaje de programación. De hecho, no solo uno, tienen varios. Uno de esos, que es el que utiliza OpenGL, es GLSL. Entonces, con este GLSL vamos nosotros a usar estos shaders. Como les digo, es solo un programa. El programa va a recibir estos 3 vértices, ya va a tener una función principal, el main, ahí, así, taca, taca, haces tus corchetes, tus otros corchetes, y dices, dibuja. Obviamente no tan fácil, pero sí, es básicamente así. Entonces, así como nosotros le enviamos los vértices, los colores, lo que sea, le enviamos al OpenGL, y OpenGL también le enviamos un programa, le vamos a enviar un programa, y va a utilizar estos dos programas, estos dos objetos, para crear tu triángulo, para realmente dibujar en la pantalla. Espero que no haya sido muy confuso hasta eso, pero si es que fue algo confuso, si es que no entendieron muy bien, ahora les voy a hacer un resumen súper rápido de qué son los shaders para que podamos cachar. Entonces, más de abajo aquí, entonces, nosotros tenemos aquí nuestro lindísimo CPU, que es hasta hace muy poco la computadora. Cuando uno te decía ¿qué es la computadora?, te decían el CPU. ¿O qué es del CPU? Es la computadora. Sí, la computadora de la máquina, lo que realmente piensa. Realmente sí solía ser así, ¿sí? Y de hecho todavía hay muchas laptops y muchas computadoras que tienen solo un CPU. Pero ahora existen lo que son los GPU. Los GPU es tu tarjeta gráfica. Esto significa Graphics Processing Unit. Y lo que podemos utilizar es a la tarjeta gráfica para hacer operaciones matemáticas. ¿Sí? La tarjeta gráfica hace operaciones matemáticas muy fácil, mientras que el CPU las hace relativamente fácil. De hecho, más fácil que cualquier humano. De hecho, una calculadora puede hacer más rápido que cualquier cosa. Imagínense un buen CPU Intel Core i7. El GPU lo hace mejor aún, lo hace más chévere, más bonito. Puede hacer miles de operaciones en paralelo por segundo, por nanosegundo, lo que sea. Entonces nosotros queremos programar en C++ un programa que va a ser utilizado en el CPU para dibujar algo en una ventana. El CPU va a dibujar algo en nuestra pantalla, que es el triángulo, ¿ya? Pero el CPU no puede, le puede ser muy difícil dibujar algo en la pantalla, ¿sí? Le puede ser muy difícil porque dibujar se vuelve algo muy matemático. Ya vamos a ver eso en otros momentos, pero por ahora graficar es matemática pura. Entonces puede ser muy difícil para el CPU graficar esto.
Pero ¿qué pasa? Que él puede decir, ¿sabes qué? CPU, GPU, ayúdame utilizando esta información, haz las matemáticas y regrésame a mí mi triángulo. Entonces ahí el CPU dice, te devuelvo el triángulo, tú sabrás qué haces con él, pero ten tu triángulo. Mientras tanto el CPU se utiliza eso y hace la ventanita y todo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, ¿cómo le podemos decir al GPU? Porque no tenemos una comunicación directa. Entonces eso es lo que yo les dije que es OpenGL y en específico GLAD. ¿Sí? Es la forma de comunicarnos de CPU con GPU. Entonces vamos a usar el CPU, vamos a utilizar OpenGL, vamos a llamar las funciones que es dibuja, usa, crea, cosas así, que va a crear los objetos, va a dibujar los objetos, va a hacer todo y va a venir al GPU. Pero el GPU también necesita ser programado, porque el CPU va a recibir la instrucción dibuja triángulo, pero GPU no sabe qué es triángulo. El GPU no es que tiene una librería de triángulos ahí guardada y te dice, tú quieres un triángulo obtuso, tengo un triángulo obtuso, tú quieres un triángulo recto, tengo un triángulo recto. Necesitamos decirle también cómo dibujar. O sea, el OpenGL también nos ayuda a explicarle eso al GPU. Y para eso vamos a escribir un programa. Así como escribimos ahorita un programa en C++ que nos abre la ventana y nos pone una pantalla en blanco, vamos a escribir un programa en el lenguaje GLSL que va a ser para el GPU. Si es que hasta ahora siguen aquí, porque sé que esto es ridículo y parece horroroso, pero no va a ser horroroso, ¿ya? GLSL, pero ¿cómo hacemos esto? Nosotros no tenemos compilador, no tenemos nada. ¿Qué es esto de GLSL? Pues OpenGL es nuestro salvador de nuevo. OpenGL va a tomar este GLSL, lo va a compilar, le va a hacer todo lo que necesita. Este OpenGL es quien nos va básicamente a ayudar a enviarle el GLSL y a hacer todo lo necesario. Por cierto, GLSL es muy parecido a C, no a C++, a C. Entonces ya vamos a ver también cómo podemos programar. Lo único que vamos a necesitar es crear un archivo, ¿sí? Así como hay archivos CPP o C o TXT. Nosotros vamos a crear un archivo que le vamos a llamar GLSL. Y este archivo, en realidad son dos archivos, ¿ya? Son dos archivos porque necesitan dos programas para la mayoría de cosas. Pero con esos dos archivos es donde vamos a poner nuestras funciones y nuestra clase. Bueno, no clase, no existe, ¿no? Pero en nuestras estructuras y una función por ahí, así main, nuestra principal, todo ahí así bien bonito. Todavía no comprenden, pero es el programa. ¿Y cómo lo vamos a escribir? En un archivo cualquiera. Vamos a abrir aquí en la computadora un archivo, o lo podemos incluso escribir dentro de un string de texto, así como escribimos hola mundo. Vamos a escribirlo así dentro de un string. Y lo único que vamos a hacer es decirle OpenGL, toma esa información, compílala y mándala al GPU. Y ya. Ahora, digo y ya con mucha facilidad porque suena fácil, pero no lo es. No lo es hasta cierto punto, porque hay otras APIs gráficas como son Vulkan, como es DirectX, como es DirectX, que son muy difíciles. Sí, Vulkan y DirectX son difíciles, no es que sean exageradamente difíciles, pero son al menos 10 veces más difíciles que OpenGL. Entonces OpenGL va a ser fácil hasta cierto punto, pero hay que entenderle. Eso es básicamente lo que vemos por el momento. Algo que hay que especificar más es este retorno, porque hace un momento les dije que el GPU solo coge y retorna el triángulo y dice tú verás qué haces con eso. No es tan simple tampoco. De hecho retorna el conjunto de píxeles y todo lo que se llama un frame buffer y así, y nosotros vamos a tener que ver, y hay muchas cosas extra, pero por el momento creo que con esto va a quedar entendido. Y bueno, eso es todo en esta parte, sí. Entonces espero que les haya parecido interesante, que hayan aprendido algo. Si es que les fue muy complicado, les recomendaría leer un par de libros o ver otros videos también. Hay gente que lo explicará mejor que yo, gente que lo explicará peor que yo. Igual voy a tratar de responder preguntas en los comentarios, a ver, o bien puede ser que me equivoqué en alguna pequeña cosa. Entonces, si es que creen que yo expliqué muy mal, vayan a los comentarios, que tal bien puede haber gente que sabe más que yo y dice, no, él se equivocó en tal cosa, y lo que realmente quiso decir es ¿ya? Bueno, entonces eso es todo, ¿ya? Muchas gracias por estar aquí. No se olviden de suscribirse, de darle like. Yo voy a estar leyendo todos los comentarios y eso.
A esto es a lo que me refiero con un triángulo multicolor. Entonces podemos tener cosas así, súper bonitas, pero el programa tiene que saber qué hacer. Porque claro, hay el solo el naranja o el solo rojo, pero queremos llegar a cosas más bonitas, cosas interpoladas. Entonces, para que porfa se fijen en esto.